En Abierto es una producción digital de vanguardia para debatir de manera objetiva cara a cara con líderes de opinión, empresarios, activistas, políticos, temas plurales e incluyentes del interés público, generando contenidos diversos. En Abierto es una plataforma abierta a todas y todos los ciudadanos, buscando la participación colectiva de nuestra sociedad. Conducido por Luis Eduardo López. En Abierto. Bienvenidos a un capítulo más de En Abierto. Continuando con el ciclo La Revolución de las Mujeres, hoy más que nunca, una nueva generación de jóvenes debe ser la parte fundamental de la política en nuestro país. Recibimos a una joven abogada que se perfila para incursionar de manera directa en la vida política de nuestra región. Rubí Márquez Alonso, bienvenida. Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y eres estudiante de la especialidad de Género y Derechos Humanos en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Rubí, la pregunta obligada. ¿Quién es Rubí Márquez más allá de su carrera profesional? Pues yo diría que más que ser abogada, que siempre, yo creo que sobre todo en México nos vamos mucho por los títulos, ¿no? El licenciado, el ingeniero. Más allá de esa ser la forma en que me gano la vida y nos ganamos la vida en mi casa como abogados, pues creo que me describiría como una joven que siempre está activa, viendo lo que sucede, criticando. Siempre me he caracterizado por estar pendiente, a lo mejor no dirías tú, pues estoy entrando a la política, pero siempre estuve ahí como pendiente de lo que sucedía, criticando, analizando, hasta llegar al punto de pues que me gusta la oratoria, me gusta el debate, y vi en los concursos de oratoria, vi en los concursos de debate una oportunidad de participar directamente y de dar mi opinión sobre temas. Cuando yo iba en la secundaria, cuando yo iba en la prepa, pues me daba cuenta que había ciertos temas que me interesaban tanto de política nacional como de política internacional y que yo quería expresarlos, pero a veces el salón de clase no era el lugar específico, o a veces hasta te peleabas con los maestros, ¿no? Que de repente daban su opinión sobre un tema, y entonces yo dije, yo quiero un espacio donde yo pueda expresar mi opinión, porque sí, a lo mejor tengo 15, 16 años en ese entonces, pero yo tengo una opinión que creo que merece ser escuchada, y hay muy pocos espacios para que los jóvenes realmente podamos ser escuchados. Entonces, en los concursos de oratoria, de debate, fue el primer lugar donde yo encontré ese espacio de que alguien pudiera escuchar mi opinión. Oye, Rubí, eres muy joven, 22 años, y me queda claro por tu manera de entrar a este En Abierto, a este cara a cara, que te desempeñas muy rápido, eres muy rápida para poder comunicarte. Sin embargo, siendo tan joven, ¿de dónde nace, aparte de esa necesidad de expresarse, de dónde nace esa inquietud por incursionar en la política? Creo que viene de lo mismo. Yo siempre fui muy curiosa de ver qué era lo que estaba sucediendo, de conocer por qué estaba sucediendo, y en tercer lugar, bueno, ¿qué puedo hacer? Cuando me empecé a dar cuenta de ciertas circunstancias, siempre en la escuela me gustó mucho la historia, la geografía, luego me empezó a llamar la atención la política, y yo decía, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo más allá de dar discursos? Porque eso era lo que pasaba en los concursos de oratoria y debate, de repente se daban los mejores discursos de la vida y defendías una postura que a la mera hora era irrealizable o era algo que tú no podías hacer, y entonces dije, ¿dónde más puedo participar donde mi opinión pueda contar un poquito más? Y entonces empecé a dar conferencias y me di cuenta que a lo mejor y podía llegar a un puñado de gente, no sé, a lo mejor primero 10 personas, 50 personas, 100 personas en una conferencia, pero yo estaba compartiendo mi opinión y estaba encontrando gente que pensara como yo. Y entonces empecé a encontrar otros grupos, por ejemplo, el Club Rotario, el Club Rotarac, la Alianza Global de Jóvenes Políticos, donde nos encontramos con otros jóvenes que les gusta hablar de estos temas y que además les gusta realizar proyectos, desde actividades académicas, actividades sociales, hasta asistenciales. Y bueno, me empiezo a involucrar en diferentes temas, pero en el momento en que me doy cuenta que yo quiero participar en la política, es cuando digo, a ver, yo me le estoy pasando criticando, me le estoy pasando hablando de estos temas, de repente haciéndome el intelectual, ¿no? ¿Sí? Los intelectuales de café, que no, sí, la política está mal, es que los políticos, y es muy fácil criticar. Claro. Lo difícil es realmente proponer. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué puedo proponer para acabar con esta problemática o con este tema que a mí como mujer o que a mí como joven me preocupa? Y entonces dije, pues tengo que pasar de criticar a empezar a actuar. Eres muy joven, sin embargo, ya encontraste el camino abierto hacia la participación de las mujeres en la política nacional.
¿Qué tan importante es para ti la inclusión y la participación no solo de jóvenes, sino de mujeres jóvenes en las labores legislativas de nuestro país, de nuestro estado? Creo que en primer lugar la razón por la que yo puedo participar en la política y las mujeres que hoy forman parte de nuestro escenario político están aquí es por una reforma en la ley. Concretamente en el año 2015 se decide que 50% de las candidaturas que postularan todos los partidos políticos iban a ser para mujeres. Sí. Y entonces los partidos dicen, ¿de dónde sacamos a tantas mujeres y nunca le hemos permitido que participen en la política? Y muchos hasta decían, no es que ellas no quieren participar, no es que no las queramos invitar, las mujeres no les gusta participar en la política. Entonces, ese escenario que tenemos hoy de mujeres participando en la política, la realidad es que es un escenario artificial. Es un escenario que obligó a los partidos a poner políticas. Pero si no hubiera sido por esa reforma, no tendríamos paridad en la Cámara de Diputados, no tendríamos paridad en el Senado como la tenemos hoy en día. Esta reforma nos ha permitido a muchas mujeres acceder a estos cargos. Ahora bien, el que las mujeres estemos en estos cargos ha permitido también muchas reformas importantes. Por ejemplo, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia fue una ley que se promulgó cuando las mujeres entraron a ocupar un curul, entraron a ocupar un escaño. Lo mismo, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, también entró en vigor gracias a las mujeres. Y así hay muchas leyes, muchas iniciativas. Por ejemplo, ahorita está muy en boga el tema de menstruación segura, que es pues que, por ejemplo, las mujeres no podemos tener acceso a este tipo de materiales gratuitos, sino que tenemos que pagar hasta un impuesto por ellos. Entonces, las mujeres que hoy están legislando dijeron, no es posible que le estemos cobrando un impuesto por un material pues necesario, ¿no? Y entonces las mujeres estando ahí, es que las mujeres empiezan a hablar de temas de mujeres, de temas que son relevantes para nosotras y que solamente las mujeres estando ahí es que podemos legislar acerca de esos temas. Fíjate que y has tocado un tema muy relevante, pero antes quisiera preguntarte, históricamente, ya que estás hablando de políticas públicas y de cómo han sido inclusivas a partir de la participación de las mujeres en temas legislativos, históricamente los ciudadanos, después de las votaciones, ya no conocen a sus representantes populares. Ya después de que son elegidos, es muy difícil que un diputado o una diputada regrese a su región, de donde es a final del día el representante de toda esa ciudadanía, a querer gestionar políticas públicas. ¿Tú crees que este fenómeno se debe a la falta de interés de la ciudadanía o a la falta de rendición de cuentas de los diputados y de los legisladores? Creo que es un síntoma muy, muy común. Y es más, yo diría, no solamente pasa ya cuando el candidato es electo y es diputado y es diputada, sino aún antes. Hay mucha gente que llega a las urnas y es la primera vez que ve el nombre de él o la candidata. No tienen ni idea de quién es la persona, ¿no? Y luego muchas veces tú le puedes preguntar a cualquier ciudadano que veas en la calle, ¿quién es tu diputado federal? Pues no sé, a lo mejor y te pueden decir, a lo mejor es de este partido, ¿no? Pero no te van a saber decir el nombre. Entonces, creo que ahí no estamos haciendo una buena labor, en primer lugar, de acercar a desde el candidato hasta el diputado y a la diputada hacia la ciudadanía. Pero lo que me parece más grave y lo que se queja también la gente es esa falta de cercanía. Es decir, el candidato, la candidata viene cuando quiere tu voto. Ya que lo obtuvo, nos desentendemos. ¿Y qué dice la gente? Nada más vienen otra vez después de 3 o 6 años, pero cuando quieren otra vez el voto. Y mientras no volvimos a saber nada del diputado. Y es un mal histórico. O sea, no tenemos participación ciudadana. Es decir, no sabemos exigir y definitivamente nuestros representantes, los diputados, cuando pasan a ser electos se vuelven como de una clase inalcanzable para la sociedad, para los ciudadanos de a pie. ¿Tú te estás postulando en este momento o estás inscrita por tu partido para poder participar a una elección en la que puedes llegar a ser diputada local, parte del Congreso en el Estado? Algo que no conocemos mucho como ciudadanos es cómo se generan las políticas públicas. En caso de ser electa, ¿cómo regresas a buscar políticas públicas? ¿Cómo regresas a ver esas necesidades de la ciudadanía?
Creo que, retomando lo que decíamos, la democracia es un vaivén. No vale nada más, ya elegí al candidato, ya fui a emitir mi voto, ya cumplí. Sí. No, se trata de un mecanismo de rendición de cuentas, como tú comentabas. O sea, ya elegí y ahora, ¿qué está haciendo mi diputado o qué está haciendo mi diputada? ¿Cuál es la labor? ¿Está cumpliendo, en primer lugar, las propuestas que hizo? Claro. Y en segundo lugar, ¿está volviendo con la ciudadanía? En realidad el diputado federal, por ejemplo, no siempre está ahí en San Lázaro. Tiene la labor de regresar precisamente y tener una oficina enlace aquí en la ciudad o en el distrito para poder recabar pues la opinión de la gente y decir, a ver, esto es lo que hemos hecho, ¿qué más nos hace falta y qué necesidades hay? Yo creo que en primer lugar la labor del diputado tiene que ser esa, estar en una constante comunicación con la gente y decir, a ver, esto es lo que hemos trabajado, qué más se necesita o qué otras necesidades hay. El diputado tiene dos funciones. En primer lugar, una función de legislar, es decir, de conocer las leyes, claro, de reformarlas, de crear nuevas leyes, de hacer iniciativas y en segundo lugar, de ser un gestor. Es decir, los programas de gobierno, los programas federales, pues debe hacerlos accesibles para cada municipio que representa. ¿Qué tanto crees tú que realmente se involucra ese gestor, ese legislador que nos representa en las cámaras con la ciudadanía? Porque regularmente vemos los que nos gusta un poquito más enterarnos de las iniciativas y las propuestas que se están generando tanto en el Congreso estatal como en el Congreso federal. Pero realmente nos representan lo que están proponiendo. Digo, hoy está, por ejemplo, la ley o la reforma a la ley eléctrica y el presidente de la República y el Ejecutivo Federal acaba de enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para una reforma en el sector energético. En el Distrito 20, que es el que puedes llegar a representar, ¿qué le hace sentido en esas dos reformas? ¿Quién nos preguntó? ¿Cómo nos consultó? ¿De qué manera crees que valide ese legislador a llegar a dar su voto por algo que ni siquiera nos consultó? ¿No se te hace que los legisladores llevan mucho sesgo por parte de sus fracciones como partidos? Creo que esa es una pregunta un poquito capciosa. Por un lado es cierto que existen grupos parlamentarios y que muchas veces se vota en bloque, es decir, no es tampoco lo que el diputado decida, sino muchas veces lo que su partido, lo que su bancada dice cómo es que van a votar. Y el mejor ejemplo que tenemos hoy es que se vote en oposición, ¿no? Claro. Unos partidos, los que tienen mayoría, votan esto y los de la oposición siempre votan lo contrario, sea lo que sea, ¿no? Es lo peor que le puede pasar a una democracia donde ni siquiera escuchas la propuesta, simplemente eres oposición, me opongo a cualquier cosa que tú propongas. Pero por otro lado, el desafío está en decir, bueno, entonces se supone que en una democracia como la que tenemos, que es una democracia indirecta, donde yo elijo a mi diputado, a mi diputada, y entonces mi diputado me va a representar en la Cámara de Diputados y va a votar según lo que representa del distrito, pero eso es por otro lado, pues al final no es así, ¿no? Al final va a votar lo que le convenga al diputado, va a votar lo que le convenga a su grupo parlamentario, y entonces es por eso que se ha puesto de moda las consultas populares. ¿No? Vamos a preguntarle a la gente ellos qué opinan y lo que diga la gente, eso va a votar el diputado. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, déjame cuestionarte un poquito. Se hizo una consulta popular que no la avaló el INE para la suspensión del Aeropuerto Internacional Ciudad de México. Y las casillas en donde fue la gente a opinar estaban, por ejemplo, en Zongolica, en Cazones de Herrera, en donde no hay usuarios de todo lo que de todo lo que representa el transporte aéreo y toda esa influencia hacia un sector económico o al desarrollo del sector económico en el país. ¿No son consultas a modo? Completamente de acuerdo. Para empezar, esa no era una consulta popular de las que marca la Constitución, porque ni fue organizada por el INE, ni tuvo el mínimo porcentaje de votación y por tanto no fue vinculante, fue completamente a modo. Vamos a hacer como que le preguntamos a la gente si está de acuerdo en juzgar a los expresidentes, no me importa si es constitucional o si no es constitucional. Ese son el tipo de actos que están simulando una democracia y son aquellos actos de los cuales nos debemos apartar. Sí es bueno que se consulte a la ciudadanía, pero una consulta popular, y menos de ese tipo, no es la única forma. Yo creo que lo que nos hace falta es una cultura cívica, de realmente
enseñarle a la gente a discutir y hablar de estos temas. Pero ¿qué es lo que nos dicen en la escuela? No hables de política, no hables de religión, no hables de fútbol, porque son temas que causan problemas. Y entonces nos enseñan que este tipo de temas no se debe hablar. No, sí debemos hablarlos, porque debemos encontrar antes que nuestras diferencias en qué estamos de acuerdo y poder dialogar. Pero si la gente ni siquiera sabe qué está pasando, no hay consultas, no hay discusiones, ese es un gran problema. De hecho, yo creo que un tema muy importante es que para las consultas, de hecho, pues se marca la ley que regula específicamente las consultas populares, que se debe informar a la población antes de una consulta, porque si yo nada más le pregunto, ¿está de acuerdo con la ley energética? Pues la mayoría no tiene ni la menor idea de qué trata, bueno, ¿no? Ya no vamos con la ciudadanía, vamos con los legisladores. Tenemos el ejemplo, tú que eres abogada, manda el Ejecutivo Federal una reforma a la ley eléctrica. Y la consigna fue, no le muevan una coma. ¿De qué se trata entonces en ese momento de que puedan los comités o las comisiones encargadas de revisar, no revisan nada, lo pasan tal y como va, lo avala el Senado, y después el Ejecutivo Federal se queja de que el poder de la Judicatura Federal estaba esperando ya todo el mundo, porque era inconstitucional, afectaba al 25, al 26 y al 27 constitucional, y le empiezan a llover una serie de amparos que después se volvieron suspensiones definitivas, 100. Y va para atrás otra vez. No es un desperdicio, o sea, no estamos regresando un poquito a ese presidencialismo en tiempos de Echeverría, de López Portillo, de Salinas, cuando lo que mandaba el Ejecutivo Federal era lo que tenía que ser. Me hace un poco de sentido que como legisladores puedan tener una postura que vaya más allá de un sesgo partidista. Y tú me has causado una excelente impresión, porque, siéndote honesto, tenía yo la parte de que por qué los jóvenes ahora quieren ser políticos, como para enriquecerse. Y más allá de los jóvenes, ahora los partidos están proponiendo luchadores, artistas, cantantes. ¿No se te hace un poquito como retroceder en la parte de hacer política dentro de los institutos, de los partidos políticos como tal? Yo creo dos cosas. La primera, que lo que estamos hablando de que ya sea que pase a la Cámara Baja, a la Cámara Alta o al revés, y que una iniciativa, que una propuesta no se le cambie ni una coma, es algo muy grave, porque entonces en realidad no pasó por ahí, claro. Simplemente se aprobó. La labor de que pase por ahí es que se discuta, que es precisamente pues una de las etapas de la aprobación de las leyes, que realmente se discuta, que se desahogue, que se cambien cosas, que se hagan modificaciones. Yo creo que sí es muy grave, y más que estamos vulnerando también a la independencia y a la división de los poderes. Es decir, a ver, yo ya aprobé esta ley y tu Poder Judicial no me la puedes quitar, y si tú dices que es inconstitucional, yo cambio la Constitución, pues vamos a caer en lo mismo, grave, ¿no? Me parece sumamente grave. Por eso es necesario que haya oposición del partido que sea. Aquí no se trata de partido, sino que la oposición es un contrapeso. Si tú no tienes un contrapeso, se va a pasar cualquier estupidez que a alguien se le ocurra, ¿no? Eso es lo primero. Claro. Cualquier cosa que a alguien se le ocurra. Si la Cámara Alta o la Cámara Baja simplemente están para recibir y firmar, pues va a pasar cualquier cosa. Es necesario que haya contrapesos, y contrapesos serios, no nada más te la voy a pasar porque somos del mismo partido, o no te la voy a pasar nada más porque no somos del mismo partido. Y en segundo lugar, lo que comentas acerca de los candidatos impresentables, ¿no? Eso es algo muy común, y se debe precisamente a que estamos desapegados de nuestros políticos, de nuestros representantes. La gente ve a los políticos arriba, y los políticos hacia dónde ven a la gente, hacia abajo, y entonces se vuelven lo mismo. A mí no me interesas, ¿por qué? Porque yo tengo la idea de que tú como político eres corrupto, de que no puedo confiar en ti y de que tú estás para venir a saquear. Y entonces yo, ¿qué es lo que me queda hacer? Pues si tú estás para fregarme, pues te friego antes, ¿no? Si yo te puedo sacar algo a ti, pues yo lo hago. Y entonces volvemos en esa división, en esa polarización, que es también algo muy grave que estamos viviendo en el país, y eso hace que ¿qué tipo de candidatos presentes?
pues candidatos claro. populares, ¿no? Y entonces los partidos han dicho, a ver, si ya no confías en los políticos, ¿a quién te pongo? Pues te pongo una actriz, te pongo Claro. a alguien fuera, ¿no? Un Te pongo a futbolista. una ex Miss Universo, ¿Sí? te pongo a cualquier persona que tú veas que no es político y que entonces creas, bueno, a lo mejor en esta persona sí van a poder confiar. Pero volvemos a caer en lo mismo, no se trata nada más de popularidad, no se trata nada más de ser agradable o no a la gente, se trata de traer gente que sea en primer lugar capaz y en segundo lugar que tenga la voluntad de trabajar, y eso es algo con lo cual no han cumplido los partidos políticos y que hace que la gente siga viendo a los partidos políticos y a los políticos muy lejanos. Muy bien. Rubí, esas entrevistas son parte de un ciclo que como plataforma digital de En Abierto estamos realizando y lo denominamos La Revolución de las Mujeres. Con nuestras invitadas en este ciclo hemos estado platicando de temas de equidad de género, de movimientos feministas. Me voy a permitir hacerte 3 o 4 preguntas que les hemos estado haciendo también a nuestras invitadas, que tienen mucho que ver con la inclusión y la importancia de las mujeres en nuestra sociedad. Según sé, el 52% de la población en México son mujeres. O sea, son un sector más importante y más numeroso que los hombres, aunque sea por un poquito. ¿Has sido alguna vez o has sentido ser víctima de violencia de género? Claro que sí. Todas las mujeres, te puedo asegurar, en algún punto de nuestra vida hemos sido víctimas de algún tipo de violencia de género, desde la más baja o la más leve hasta la más alta. De hecho, según datos del INEGI, 7 de cada 10 mujeres mexicanas han sufrido algún tipo de violencia. Es decir, desde un piropo en la calle, que lo he sufrido yo y muchísimas mujeres muchísimas veces, y a veces hay quien dice, ay, es que solo es un piropo. Pues sí, pero nos los dicen por ser mujeres, Claro. porque si yo fuera un hombre caminando en la calle, no me gritarían un piropo, sino por ser mujer. Lo mismo desde, por ejemplo, algún tocamiento que a todas las mujeres nos ha pasado, un hombre que se siente con la libertad de, si ve, por ejemplo, que traes un vestido, de tocarte. Son cosas que nos pasan por ser mujeres y que es algo que mucha gente no ha entendido, que ese tipo de violencia, todo tipo de agresión hacia la mujer se vuelve en violencia feminicida, violencia de género, es decir, por el simple hecho de ser mujer. Y estos tipos de violencia lo que buscan es invisibilizar el rol de la mujer en la sociedad y suprimir su participación. Es decir, yo a ti, mujer, te estoy diciendo que tú no tienes una participación en la vida pública y que por tanto, como tú estás incursionando en un ámbito que es de los hombres, vas a sufrir este tipo de violencia. Es una manera de oprimir a las mujeres y tenerlas socavadas. Durante esta administración federal ha sido muy recurrente el tema desde el mismo Palacio de Gobierno de ser un poquito omiso con todos estos casos de los movimientos feministas, de los movimientos de mujeres que buscan equidad de género. Apenas el 8 de marzo con la marcha, bueno, pues vimos todo un Palacio de Gobierno rodeado por vallas. Sin embargo, hoy, precisamente hoy, el presidente de la República salió a declarar por el tema de que empezó un congreso en busca de equidad de género, etcétera, etcétera. Y hoy dio como que un golpe de timón en lo que todos los días hablaba, ¿no? Los feminicidios como tal son una figura penal que no es exclusiva o no fue exclusiva de esta administración, viene desde una administración anterior. Y dos, se han hecho públicas en algún momento, inclusive de las funcionarias o las secretarias de Estado, ¿no? Como la misma Olga Sánchez Cordero, que se han quejado un poquito o un mucho de sufrir violencia de género hasta en la parte política, ¿no? Así como, sí, eres una mujer empoderada, pero en juntas de gabinete no opines mucho, ¿no? ¿Cómo buscar equidad en una sociedad en la que culturalmente, desde la misma mamá, ha instruido a las mujeres de la familia a privilegiar a los varones? De nuestra generación, de los que tenemos menos de 50 años, la mamá siempre nos decía, a ver, primero come el papá y el hijo. Las niñas, ¿como para qué estudian si las van a la casa? Si las van a mantener o algún día se van a casar. Entonces,
¿Cómo buscamos en esta época equidad de género cuando traemos esa muy marcada condición que nos han puesto desde el núcleo familiar? Creo que en primer lugar, y quienes hacemos el primer reclamo, somos las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, porque hay un momento en nuestra vida en que nos damos cuenta de qué es lo que significa ser mujer. Es decir, vas viviendo ciertos tipos de agresiones, situaciones que dices, este comentario me lo están haciendo porque soy mujer y porque mi lugar históricamente me han dicho que es en la casa. Me han dicho que yo no debo estudiar porque me van a mantener. Me han dicho que lo importante es que yo me busque un buen marido, ¿no? Me han dicho que mi labor es saber cocinar y que si no sé cocinar entonces fracasé como mujer y que la única forma de realizarme es tener hijos. Y está bien, si tú deseas hacer eso, adelante y estás en todo tu derecho. Lo que está mal es que nos digan que eso es para lo único, para lo que servimos las mujeres y que si queremos adentrarnos en la vida pública, si queremos tener un trabajo, si queremos entrar en la política, si queremos hacer algún trabajo que históricamente es conocido por los hombres, entonces estamos mal y somos excluidas. Nosotras somos las primeras en darnos cuenta de ello y por tanto las primeras en tener que hacer ese reclamo y decir, a ver, esto está sucediendo porque somos mujeres, porque nos quieren excluir de esta vida pública y exigir que no sea así. Pero creo que realmente, como todo problema social, debe tener una solución a corto y a largo plazo. A ver, a corto plazo, las mujeres estamos siendo víctimas de violencia tan grave como hasta la violencia feminicida. El gobierno tiene que hacer algo, tiene que respondernos y poner un alto a la violencia, ya sea acabando con los altos índices de impunidad, que es lo más grave que tenemos hoy, ya sea promoviendo reformas, que ahí tendría sería un poco escéptica porque hay muchísimas leyes en temas de mujeres que no han logrado cambiar el tema, y en segundo lugar, a largo plazo, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar la cultura machista en la que vivimos en México. México es un país sumamente machista donde desde pequeñas la propia mamá, el propio papá le enseñan a una niña cuál es su lugar y cuál no es su lugar. Es esa parte que comentábamos, o sea, somos una cultura sumamente machista, pero es alentada por un matriarcado. Y no es culpa de las mujeres, porque a veces decíamos, ay, es que es culpa de la mamá, que la mamá misma le dice a la hija que ella lo tiene que hacer eso, la mamá es la primera machista. Pues eso le enseñaron, no podemos culpar tampoco a la madre porque le enseñaron que si no hacía eso no era una buena mujer y no era una buena madre. Hay que cambiar esa mentalidad. Bueno, recién en las manifestaciones en el 8 de marzo, un movimiento feminista de mujeres mexicanas, millennials, como les llaman ahora, aparte de tu generación, un poquito más atrás, han optado por ser un bloque más radical. Son las que vimos un poquito encapuchadas, se llaman o las catalogan como un bloque negro en el que tienden a ser más radicales, son a las que vimos un poquito más agresivas. Inclusive se manifestaron más allá de con la voz, con pintas, con quemas, destruyendo pues algún monumento histórico. Vimos algo radical como teniendo a una mujer, agrediendo a otra mujer policía. ¿Cuál es tu apreciación de este fenómeno? Hay muchos tipos de feminismos y creo que es un error decir, ese es el feminismo, el que grafitea, el que pinta las calles y por eso no las vamos a apoyar porque esta es una guerra entre hombres y mujeres. Ese es un completo error. Hay mujeres manifestándose y expresándose desde aquella mujer que escribe, desde aquella mujer que da conferencias, desde aquella mujer en su casa que les enseña a sus hijos y a sus hijas que la cultura que estamos viviendo es misógina y es machista, hasta quienes van a hacer una pinta. En lo personal, yo no creo en el extremismo y yo creo que el fanatismo es lo peor que puede pasar, aún sea muy válida tu lucha, aún sea muy válido lo que tú escuches. Yo creo que el fanatismo, la polarización, no lleva en ningún lado. Personalmente esa es mi apreciación. Pero por otro lado, la situación que estamos viviendo en México es una situación realmente grave. Lo vimos ayer, me parece, con la mujer que fue asesinada en Tulum, que simplemente pues fue ahorcada, ahogada y ahí quedó, ¿no? Pero no es lo más grave. Lo más grave es que fue una mujer policía.
Así es, lo más A una grave es que mujer fue una mujer agrediendo. policía. Y entonces, ¿qué es lo que uno pensaría? Ahí está, son las propias mujeres. No necesariamente se trata de que haya sido una mujer contra otra mujer, o porque sea mujer con mujer, entonces no es feminicidio porque tiene que ser a través de los hombres. Se trata de la misma cultura, una propia mujer puede ser machista, pero más allá si era machista o si no era machista, era el contexto en el que se encontraba. Lo grave aquí me parece que es, imagínate qué tan grave está la situación de estas mujeres de haber visto que asesinan a tu hermana, a tu amiga, para tener que irte a manifestar de esa manera. Es decir, la situación realmente ha escalado a un nivel y sobre todo la ineptitud de las autoridades que no han podido hacer nada al respecto y esas mujeres no han encontrado otra manera de decir, hey, hazme caso, ve mi lucha, es una lucha pues completamente certera, es una lucha que vale la pena y que llevo años exigiendo. Creo que hay muchísimas formas de manifestarse, hay muchísimas formas de hacerlo, cada mujer verá la manera en la que se expresa, pero lo importante es darnos cuenta que esa no es la única forma y que además hay muchísimos feminismos, hay muchísimas maneras de hacerlo, pero que lo cierto es que la situación no ha mejorado y el gobierno tiene una labor titánica para poder cambiar la violencia contra las mujeres. Y no nada más el gobierno, o sea, también como sociedad civil tenemos que ser más empáticos con todos los movimientos. Sí. Tienes toda la razón. Recién en un capítulo en este ciclo tuvimos como invitada a una doctora activista en un colectivo en el cual, ya que estamos tocando este tema, una asignatura pendiente del Estado mexicano como tal en cuestión de violencia de género es la resolución de los crímenes hacia mujeres, en cuestión de desapariciones forzadas, feminicidios. Tenemos una burocracia y una impunidad muy alta. Platicábamos con ella de qué tanto apoyo había. Ella lleva 10 años, su familiar no fue víctima de un feminicidio, ella perdió un hijo, pero en ese colectivo hay más de 300 mujeres, en el que muchas han sido hijas, esposas, pero las autoridades generan mucha impunidad. Creo que es una asignatura pendiente, es un compromiso que no se ha cumplido. En caso de que llegues al Congreso, ¿cómo levantas alguna política pública para poder generar ese apoyo y esa empatía hacia todos estos movimientos que han sido producto de esa violencia? Porque bien me lo dices en este momento. O sea, algo tenemos que hacer, ¿ok? Yo creo que lo principal es lo siguiente, nos hemos confundido durante los últimos años y dijimos, a ver, es que lo importante es legislar, vamos a crear más leyes para proteger a las mujeres, pero nos olvidamos que esas leyes no se respetan y que hay un alto índice de impunidad de más de un 95 hasta un 98%. Entonces, el problema no es realmente que haya las leyes. Sin duda hace falta, por ejemplo, los centros de atención de justicia a las mujeres. Es un tema que no está legislado, que no está en ninguna ley, que no tiene autonomía y que son un centro muy importante para la ayuda de cualquier mujer que es víctima de violencia. Ese es un tema importante en el cual no se ha legislado y se puede legislar. Pero en segundo lugar, otro tema que a mí me pareciera más importante es la atención que se recibe en las fiscalías. Por ejemplo, se hablaba muchísimo de la reforma penal, porque el tema de la impunidad no solamente es algo que afecta la violencia de género, sino todo tipo de delitos. Y decíamos, es que ahora con la nueva reforma penal, que es sumamente avanzada, todo va a cambiar y todo va a mejorar en el país. Pero resulta que no tenemos operadores, no tenemos gente preparada y en segundo lugar, no tenemos gente empática que pueda ayudar a las víctimas. Tú puedes ir a la fiscalía, ha habido casos de mamás de desaparecidos que les dicen que vuelven 42 horas o que no le pueden levantar la denuncia. Yo creo que algo muy importante y muy interesante sería tener un control de los funcionarios públicos que no hacen su trabajo y sancionar. Hay muchos estados que tienen sanciones para los funcionarios públicos que no responden y que no dan seguimiento a los casos. Yo creo que lo principal que necesitamos es funcionarios capacitados y en segundo lugar que cumplan su labor y que si no la cumplan haya mecanismos eficaces de control que puedan sancionar y destituir a un funcionario que no cumple con su labor. Pero es sumamente impactante poder ver a una madre que llevaba, no sé, meses o a lo mejor años en búsqueda de un desaparecido y que no tengamos esa sensibilidad como autoridades para poder hacer
pues desde la cadena de custodia, ¿no? De cómo vas, haces la exhumación, cómo tratas con dignidad todo esto para después poder llegar. Pero es algo común en el país. En los diferentes niveles de gobierno se ha promovido mucho, y en esos últimos 2-3 años, una publicación que se llama Violentómetro. No sé si la has visto, es una... pues como un termómetro, un termómetro de cómo vas avanzando dependiendo el grado de la violencia. Pero mucha de la violencia es como un poco silenciosa, ¿no? Es como un poco psicológica. Desde tu punto de vista, ¿cuándo debe de una mujer sentir o reaccionar a que está siendo víctima de violencia psicológica al interior pues, del mismo hogar? Hoy, un fenómeno de una pandemia paralela a la del COVID-19, cuando nos decretan confinamientos, pues es que se elevó muchísimo la violencia de género al interior de los hogares. Hoy andamos en 13 feminicidios diarios, o sea, son cifras que se fueron más allá del 50% de hace 2 años. Entonces, ¿cuándo debe una mujer pedir ayuda y hacia dónde? Yo creo que la mujer debe pedir ayuda desde el momento 1, desde el momento en que das cuenta que algo anda mal, precisamente porque la violencia escala y es imperceptible. A las mujeres nos enseñaron a aguantar y ese es nuestro principal problema. Ay, es que si te trata así es porque tú te tienes que hacerla difícil, porque tú como mujer tienes que aguantar, porque tú como mujer tienes que darte tu lugar, entiéndelo, es hombre. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, desde celos en una pareja, que es lo más común, empiezan, por ejemplo, a haber celos, después empiezan a haber prohibiciones, después, y sigue escalando la violencia hasta poder llegar a algo sumamente trágico. Entonces, creo que sí hay que estar muy alertas y hacer dar cuenta a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, que hay ciertas actitudes que no son normales, que nos han enseñado ese amor romántico de si no te cela, no te quiere, si no te deja salir, si te prohíbe, si te controla, si controla tu dinero. Actitudes tan pequeñas como esa, esconderte el dinero, quererte controlar, son señales de alerta, que nos enseñaron que no era así, ay, déjalo pasar y aguántalo y no digas nada. Deben ser señales de alerta y deben prender un foco rojo para que las mujeres podamos darnos cuenta de que esa violencia puede y va a escalar. Rubí Márquez, ha sido sumamente gratificante poder hacer este ejercicio de esta charla cara a cara. No me queda más que agradecerte por tu participación en este capítulo como mujer, como abogada, y dejamos abierta esta invitación para que, si tu agenda te lo permite, regreses, porque quisiéramos escuchar también todas esas propuestas que vas a generar para poder ser parte de la vida política y legislativa de nuestro estado. ¿Te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias, Rubí. Al contrario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención a otra edición de En Abierto. Agradecemos, como siempre, al restaurante Casal en Orizaba por darnos esta apertura y ser sede de este ciclo, La Revolución de las Mujeres, que esperemos que sea un contenido muy valioso para la sociedad de nuestra región. Nos vemos en la próxima. En Abierto es una producción digital de vanguardia para debatir de manera objetiva cara a cara con líderes de opinión, empresarios, activistas, políticos, temas plurales e incluyentes del interés público, generando contenidos diversos. En Abierto es una plataforma abierta a todas y todos los ciudadanos, buscando la participación colectiva de nuestra sociedad. Conducido por Luis Eduardo López. En Abierto.